Hola, hola gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, después de mucho tiempo de no compartir estas reflexiones con ustedes, acá les traigo hoy una y como hace mucho que no nos vemos, o mejor dicho, no nos escuchamos, les traigo una un poquito larga para aquellos que reclamaban que las últimas eran muy cortitas y se quedaban con ganas. Bueno, que hay para todos los gustos. Para los que les gustan las reflexiones más cortitas, bien espontáneas, para los que quieren algo un poquito más largo y también hay para los que quieren escuchar durante un buen rato. Y hoy les traigo algo que encontré para compartir con ustedes porque me parece que es importante y que cada tanto tenemos que rever algunos hábitos que nos hacen bien, que nos sirven y que nos dan paz. Esa paz interior que a veces tanto necesitamos y no la encontramos y a veces no nos damos cuenta de cómo hacer para llegar a tener esa paz, para estar un poco más tranquilos en nuestra vida, para vivir un poco más relajados, para aflojar un poco al estrés. Y vamos tan rápido, vamos muy rápido con el ritmo que tiene la vida, vamos muy apresurados porque parece que el tiempo no nos alcanza y atropellamos y nos atropellamos a nosotros mismos en esta vida, en este andar tan apurado y a veces no nos detenemos a ver ciertas cosas y no nos detenemos a pensar en ciertos hábitos que son muy simples, no es nada de otro mundo, simplemente tenemos que ponerlos en práctica. Obviamente que estos hábitos que son muchos, no los conté, pero son muchos, no los vamos a poner en práctica de un día para el otro. Yo les aconsejaría ir poniéndolos en práctica de a poco, vayan viendo cuál de ellos pueden poner en práctica primero, cuáles después. No están en ningún orden. Eso sí, yo les diría que se busquen un papel para anotar, un lápiz y vayan tildando registrando los distintos hábitos y tómense algunos tal vez con unos días alcanza, tómense una semana para ser conscientes de un hábito. Pongan en práctica ese hábito durante todos los días de esa semana hasta que de a poquito se les vaya acostumbrando y se les vaya haciendo un hábito. Porque en realidad hacer un hábito es eso, ¿no? Es algo que ya lo hacemos sin tanto pensar, pero hasta que llega ese momento de que uno hace algo y no tiene que pensarlo tanto, que ya sale solo, lleva un tiempo y tenemos que hacer el esfuerzo de todos los días, durante todo el día, poder hacer esa acción, eso que luego va a ser un hábito. Así que yo les diría que vayan haciendo por semana o depende, algunos tal vez ya los tienen incorporados, otros se pueden incorporar más fácil, algunos tal vez puedan ir juntos, cada uno después se dará cuenta de cómo ir incorporándolos. Pero bueno, la primera semana me enfoco en uno, ya después la segunda, tercera y el resto de la semana lo voy a poder ir haciendo más fácil. La segunda semana me pongo el foco en otro hábito, pero el primero obviamente que lo sigo practicando, ¿verdad? A la otra semana otro y así, hasta que algún día voy a poder poner en práctica todos o por lo menos la mayoría. Seguramente varios de estos hábitos ya los tienen incorporados o medianamente incorporados, pero yo igual los voy a ir diciendo todos, una breve explicación porque si no se haría muy largo, y luego bueno, todo queda en manos de ustedes de empezar a trabajar en estos hábitos, pero son todos muy buenos. Yo algunos los tengo incorporados, otros los tengo medianamente incorporados, otros estoy tratando de incorporarlos y bueno, algunos no, pero serán incorporados a futuro. Entonces, bueno, yo les puedo decir que el tratar de incorporar estos hábitos es bueno. Por lo menos los que yo ya tengo incorporados
me hace la vida un poquito más fácil. Obviamente que nada es milagroso, hay que poner esfuerzo de uno. La vida nos va a seguir presentando situaciones que no nos van a gustar, que nos van a molestar, que nos van a incomodar, que nos van a entristecer, que nos va a hacer reaccionar de diferentes maneras. Pero no pasa nada, de eso justamente se trata la vida. Simplemente tenemos que saber cómo hacerle frente para poder enfrentarlos, valga la redundancia, un poquito mejor. Y bueno, acá va el primero, que no cuesta en realidad, pero a veces nos olvidamos, y es ser amables. Ser amable con todos, ¿sí? Con quien es amable con nosotros, porque ahí nos sale más fácil, pero también con quien no lo es, porque no tiene ningún mérito ser amable con alguien que es súper amable con nosotros, pero sí lo tiene ser amable con alguien que tal vez no es muy amable o nada. No importa, nuestra amabilidad no tiene nada que ver con la amabilidad o poca amabilidad de los demás. Simplemente nosotros decidimos ser amables, porque así somos, porque nos hace bien a nosotros, más allá de que le haga bien a los demás. Y más allá de cómo sean los demás, no importa. Nosotros somos amables con todos. Podemos en alguna circunstancia no ser amable, pero ya la situación no es tan positiva como si nosotros somos amables siempre. Y no solo con los demás, sino también con nosotros mismos, porque muchas veces nos olvidamos de nosotros. Damos a los demás, nos relacionamos con los demás, actuamos hacia los demás, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y esto lo voy a estar recordando en varios de estos hábitos, porque muchos son hacia los demás, pero muchos de esos también son hacia nosotros mismos. Y otros son exclusivamente para nosotros, como este que dice comer sano. Hay en muchos lados, en muchos audios, videos, en las redes, en todos lados, hay muchos tips de comer sano, hay muchas recetas, hay muchos médicos que hablan, pero muchas veces nos olvidamos, se nos pasa de largo, no nos dan los tiempos, no nos hicimos el hábito en realidad. Esto lleva mucho tiempo, pero haciendo una buena planificación, teniendo un menú semanal o quincenal o como cada uno lo quiera armar, y teniendo los elementos en casa, o sea, planificando la compra y planificando los diferentes menús, se puede. Yo les digo que se puede, pero hay que tener el hábito, porque a mí se me fue, y lo estoy tratando de recuperar, el hábito de comprar todo lo que voy a necesitar en esa semana para esos menús saludables y día a día ir haciéndolos para no repetir, para no salir de apuro con cualquier cosa que después no resulta saludable. Esto, si quieren, podemos hacer después algún audio que sea exclusivamente de este hábito. En realidad, la mayoría de los hábitos da para hacer un audio bastante importante. Otro que también tiene que ver con nosotros, con nuestra persona física, es hacer ejercicio. Y este va de la mano con el anterior, de comer saludable. Y bueno, son dos cosas que muchas veces no los tenemos en cuenta, o los empezamos a tener en cuenta cuando ya es tarde, como me ha pasado a mí, de decir, bueno, empiezo a comer saludable porque ya mi médico me lo está diciendo a gritos, tengo que hacer ejercicio por lo mismo, cosa que si somos jóvenes y empezamos a hacerlo desde jóvenes, después cuando ya somos mayores o ya somos ancianos, no nos va a pesar tanto, o vamos a tener físicamente vamos a estar mucho mejor, ¿sí? Bien saludables, y no nos vamos a tener que preocupar tanto como si no nos hemos cuidado desde nuestra juventud. Y bueno, hacer ejercicio tiene mucho que ver, creo que aún más que con el alimento, con la edad, con el sexo,
con el físico que tiene cada uno. Y ahí, según las características de cada uno, van a hacer el tipo de ejercicio o de deporte o de movimiento que haga, porque bueno, ahí tiene mucho que ver eso. En la comida también, pero en realidad si comemos sano, es lo mismo para todos, para la mayoría. Obviamente que también hay que tener en cuenta ciertas características de cada uno. Y el hábito que sigue es la meditación. ¿Sí? Al tener todos los días un momento, no necesita hacer mucho tiempo ni nada complicado, simplemente sentarnos solos en un lugar tranquilo, en silencio, sin nada que nos distraiga, sin el televisor, sin la radio, sin el teléfono, sin nada. Olvidarnos de las redes por un momento, olvidarnos de las demás personas. A veces se puede hacer en grupo, pero bueno, si vamos a comenzar es preferible hacerlo solos, sin nada que nos distraiga, desde sonidos, movimientos. Tratar de, si hay niños pequeños en la casa, tratar de que que alguien más esté al tanto de los niños y poder tener ese momento para nosotros, o si es un momento en que los chicos están en la escuela o en alguna otra actividad, aprovechar tal vez si se puede ese momento. Es un momento en el que nos va a servir para desconectar, y ese desconectar nos sirve para relajar, para tener un momento de paz. Y la meditación no tiene por qué ser nada muy estructurado, nada complicado, no es nada difícil, es simplemente detenernos un momento, frenar, sentarnos o acostarnos. Sí, eso sí, hay que tratar de no dormirnos. Yo prefiero hacerlo sentada porque meditar acostada me invita a dormir, y generalmente en algún momento me duermo y prefiero que no sea así. Podemos tener elementos o cosas que nos ayuden o que complementen, porque en realidad no necesitamos nada, pero hay quien prefiere poner una música suave, algún aroma, alguna velita aromática. Eso es a elección de cada uno, no es indispensable para nada. Simplemente tener un almohadón donde sentarse, o sentarse en el suelo, en una silla, un sillón, no importa. A sentarse, acostarse, cerrar los ojos, eso es importantísimo, porque si no nos sirve, no nos podemos concentrar. En todo lugar está lleno de cosas, de objetos, cosas que nos van a llevar nuestra atención a eso, y no es la idea. La idea es desconectarnos de todo el entorno e ir hacia adentro. Para ir hacia adentro, lo que tengo que hacer es desconectarme del resto, ¿sí? Tratar de que todo esté en silencio. Puede haber una música muy tranquila, muy relajante que nos sirva. A veces eso ayuda a relajar, a desconectar. Y que esté todo oscuro, ¿sí? Si no podemos cerrar los ojos, porque sé que hay gente que le cuesta, lo que se puede hacer es apagar todo, que quede totalmente oscuro, apagar luces, bajar persianas, cerrar, pero el que puede cerrar los ojos es más fácil. O también podemos usar alguno de esos antifaces que se usan para no ver la claridad, y no necesitamos por ahí hacer el esfuerzo de cerrar los ojos. Eso también puede ayudar. Y luego es estar con nosotros. Podemos usar meditaciones guiadas, que hay muy cortitas, de apenas unos minutos, 5 minutos, incluso más cortitas, y bueno, de ahí en más hay más largas, obviamente, pero podemos empezar con algo cortito. Y no sirve si no sabemos o no podemos estar totalmente en silencio con nosotros mismos. Podemos empezar con eso, buscar en internet alguna meditación cortita, guiada, que la persona ya ahí pone
seguramente una música y va guiando qué es lo que tenemos que hacer. Lo principal es relajarnos, relajar todo nuestro cuerpo, ir pensando parte por parte de nuestro cuerpo y relajándolo, comenzando desde los pies hasta llegar a la cabeza, cada parte de nuestro cuerpo, y luego simplemente pensar en nada en particular. A veces van a venir pensamientos, los dejamos pasar. ¿Sí? Estar simplemente con nosotros o pensar en alguna cuestión en particular, eso también puede ser. Hay diferentes tipos de meditaciones. También podemos hacer un audio exclusivo sobre esto porque da para hablar mucho. Y seguimos con otro hábito, que es ser honesto. Ser honesto no quiere decir contar todo lo que tenemos dentro nuestro, pero sí no mentir. Sería eso, ¿no? Tratar de ser lo más honesto posible. No tenemos por qué decir una cosa por otra. No es necesario, a veces porque no queremos decir la verdad, bueno, simplemente no lo contamos. Tampoco tenemos por qué. Si hay algo que lo queremos guardar para nosotros, lo guardamos y listo. Pero no tenemos la necesidad de decir una mentira, decir una cosa por otra. Simplemente ser honestos. Yo creo que todos van a tener una mejor imagen de nosotros y van a tener más confianza en nuestra persona. Otro hábito es soñar en grande, porque para achicarse después siempre hay tiempos y a veces tenemos una idea, un proyecto, algo, tratemos de que sea lo más, obviamente que sea posible, que lo podamos realizar. Tal vez va a ser más fácil, más difícil, pero que sea realizable, obviamente. No vamos a buscar algo que sea totalmente imposible. También hay que ser realista, pero podemos pensar en grande. Después para achicar, como dije, siempre hay tiempo, pero a veces nos quedamos cortos con lo que queremos hacer, con nuestros proyectos. A veces podemos empezar de a poquito e ir creciendo después, ¿sí? Pero nunca quedarnos con algo mínimo si podemos hacer algo más grande. Otro hábito, y hay que practicarlo mucho, es ser paciente. Nos cuesta mucho y más hoy en día. Hoy en día ser pacientes, armarnos de paciencia, no querer todo ya, no tener esa ansiedad de ya. Y eso nos lo da las redes. Lamentablemente es una de las cosas que la tecnología nos por un lado nos hace el favor de tener todo rápido, todo nos soluciona muchas cosas, pero por otro lado el querer después en toda la vida tener todo ya, apretar un botón y que ya esté todo solucionado, todo listo, todo hecho. Y no es así. Hay cosas que llevan tiempo, hay cosas que son un proceso y hay que atravesarlo. Y hay cosas que llevan muchos pasos, muchas acciones, mucho tiempo y hoy en día nos cuesta. Queremos todo ya, queremos tener todo listo, todo terminado, todo rápido y no es así. Hay cosas que está bien que sean así, pero hay otras que no. Y lo veo que cuanto más jóvenes son las personas, más los jóvenes, los adolescentes, más los niños pequeños, más no pueden esperar. No tienen esa paciencia, ese tiempo de espera, quieren ya, y hay cosas que no comprenden que necesitan un tiempo de espera, que tal vez es mínimo, pero no lo pueden, no pueden esperar porque están tan acostumbrados a que es todo rápido, a que aprieto una parte del teléfono y ya tengo lo que quiero, busco y ya tengo lo otro. Es todo tan espontáneo que creen que después en la vida todo es así y no es así.
y tenemos que ser pacientes con los demás. No todos tienen el mismo ritmo que nosotros, tal vez nosotros para algunas cosas somos rápidos, lo sabemos hacer, lo podemos hacer enseguida, pero otras personas no, tal vez necesitan más tiempo para comprender, para procesar, para entender, y tenemos que ser pacientes con los demás y con nosotros mismos. Otro hábito que también cuesta muchas veces es juzgar menos, o diría yo directamente no juzgar, porque no sabemos todo lo que hay detrás de la situación o la persona a quien juzgamos. A veces decimos, esta persona actuó de esta manera, dijo esto, reaccionó de esta forma, ¿y cómo va a ser así? Y la cuestión es que no sabemos por qué lo hace. Tendremos que tratar de conocer a la persona para poder entenderla, para saber por qué actúa de tal manera. Muchas veces hay toda una historia detrás que desconocemos, y cuando sabemos cuál es esa historia, por todo lo que pasó esa persona, ahí podemos entenderla y podemos comprender por qué actúa o reacciona de la manera que lo hace. Entonces tratemos de no juzgar, sí de entender, sí de conocer y comprender. Otro hábito que es muy bueno, y este sirve mucho para distender, es reír más. Hay personas que casi no ríen o directamente no ríen, y tenemos que buscar más situaciones para reír, más situaciones para compartir también esa risa, porque eso es mágico, nos hace sentir mucho mejor. Y otro hábito es amarnos a nosotros. No tengo que decir que, que hay que amar a los demás, pero nos olvidamos de nosotros, como les dije hoy. Tenemos que tratar de amar más a nosotros mismos, porque así como damos para los demás, también tenemos que darnos a nosotros. Y otro hábito es perdonar, ¿sí? Perdonar a los demás. De esto hemos hablado mucho, podemos seguir hablando si quieren, pueden buscar en el canal los videos del perdón, hay varios, y yo agregaría a perdonar, a perdonarnos, como les dije recién, ¿sí? Como amarnos a nosotros y también perdonarnos, porque nos olvidamos de eso y es lo más difícil a veces, el perdonarnos, porque bueno, sí, a otro podemos perdonar, pero a nosotros nos cuesta mucho poder perdonar algo un error cometido, por ejemplo. Otro hábito que es muy importante y nos da paz también es ser agradecidos, ¿sí? Agradecer todo lo que tenemos. Si ponemos en lista todo lo que tenemos para agradecer, va a ser muchísimo más larga esa lista, pero muchísimo más larga que la lista de lo que tenemos para pedir, lo que no tenemos, ¿sí? Es mucho más lo que sí tenemos que lo que no. Así que pueden hacerse su listita y agradecer todos los días. Y otro hábito es pensar en positivo. Acá, en cada situación, tenemos que tratar de buscarle el lado positivo, buscarle el lado bueno, porque todo lo tiene, por más que sea una situación negativa, por más que no sea nada lindo, algo de positivo tiene. O tal vez no se lo vemos en ese momento, pero se lo veamos a futuro. Otro hábito que también tiene que ver con nuestro cuerpo físico es el beber agua. Tenemos que tratar de, no solo en verano cuando tenemos sed, cuando hace calor, sino a lo largo de todo el año, beber mucha agua, ¿sí? Porque cuando nuestro cuerpo nos dice que tenemos sed, ya es tarde. Hay que tratar de no deshidratarnos. El agua limpia, el agua purifica, el agua nos ayuda
en todo. Otro hábito es creer en nosotros mismos. A veces no nos tenemos confianza, a veces ponemos la confianza en otras personas, en otras situaciones, pero no la ponemos en nosotros mismos. Así que tenemos que tratar de confiar en nosotros, porque podemos. Si hacemos el esfuerzo, si le ponemos ganas, se puede. A veces nuestra autoestima no es la mejor, no es la más alta, pero podemos subirla, ¿sí? Y podemos creer en nosotros y podemos lograr todo lo que queremos. Y bueno, vamos a hacer una cosa porque no quiero tampoco que esto se haga demasiado largo. Vamos a hacer uno más y vamos a cortar. Y en un próximo video vamos a hacer la otra mitad, porque acá ya llegamos a la mitad. Y este último para hoy es mantener la mente abierta. A veces tenemos la mente muy estructurada, no queremos salirnos de lo que ya está planeado, lo que ya está organizado, nos quedamos con eso que tenemos, pero no nos damos cuenta que a lo mejor si abrimos un poquito más podemos ver otras opciones, otros caminos, otras cosas que no tuvimos en cuenta primero, pero si nos abrimos a eso vamos a poder llegar mucho más, ¿sí? Entonces tratar de no encasillarnos, no quedarnos con ese poquito que teníamos primero, abrirnos más, ¿sí? No quiero decir que aceptar todas las opciones que hay, todas las propuestas, no. Abrirnos, mirar, ver y después sí, de ahí elegir lo que nos sirve, el camino que nos puede hacer bien. Obviamente que uno con buen criterio puede elegir, pero a veces hay muchas cosas que nos sirven, que son buenas, caminos que nunca habíamos pensado, pero por seguir en el camino donde estamos no miramos hacia los costados y vemos que hay otras opciones que también son buenas. Claro que siempre tenemos que con buen criterio elegir lo que nos sirve a nosotros y al no irnos por un camino que no sería el correcto. Así que bueno, ya estamos llegando casi a la media hora, así que vamos a cortar acá y prontamente estará la segunda parte con la otra mitad de los hábitos que nos han quedado. Así que por ahora los dejo para que empiecen con estos que ya tienen bastante para poner en práctica. Espero que estos hábitos les hayan servido y pronto vendrán los demás. Por ahora les digo, sean muy felices y a poner todo esto en práctica.